noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Eso. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Bueno, mis amados, entre los anuncios está también este viernes a las 7 de la noche. Empezamos aquí en la iglesia, aquí en esta iglesia, el curso para aquellos que se quieran bautizar, ¿sí? Vamos a estar aquí haciendo la capacitación, dando la capacitación para aquellos que en obediencia dan ese paso para el bautismo, amén. Entonces están todos los que no se hayan hecho bautizar, pues están cordialmente invitados aquí el viernes a las 7 de la noche, amén. Nos vemos aquí. Si conoce a alguien de aquí de la iglesia que no se ha bautizado y que quiere bautizarse, pues le pasa la información, amén. Bueno, cierre sus ojos, incline su rostro un momento, por favor, ahí donde está. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, por todo tu amor y toda tu misericordia, Dios. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar en este lugar, Señor. No es casualidad que estemos aquí, Señor, es porque tú has querido que nosotros estemos, Dios, porque tú sabes, Señor, que tienes para nosotros algo grande y poderoso, Señor, porque quieres hablar a nuestras mentes, a nuestros corazones, Dios, traer, Señor, libertad a nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice: conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. En el nombre poderoso de Jesucristo te pedimos que en esta noche, Señor, tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y rompa yugo, rompa cadenas, rompa ataduras, Señor, en nuestras vidas, y haya libertad en nuestra mente y en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Muy bien, gloria a Dios. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 11. En este mes, el tema que se estuvo tratando o se está tratando en cada predicación, en cada enseñanza, es cómo avanzar con la fe y la esperanza en Cristo, ¿sí? Cómo avanzar con la fe y la esperanza en Cristo. Cuando este tema, hay muchas situaciones en nuestras vidas, hay muchos momentos que nosotros enfrentamos, en que nosotros llegamos a cuestionar muchas cosas, ¿cierto? En nuestras vidas pasan muchas cosas y algunas cosas de ellas nosotros llegamos a cuestionar el obrar de Dios, el tiempo en que obra Dios, ¿sí? En medio de estas dificultades, en medio de esta necesidad, en medio de las circunstancias que nos aquejan. Hay muchos de nosotros que hemos tenido que enfrentar enfermedades que han sido de alto grado, pérdidas, problemas familiares, situaciones económicas difíciles, ¿sí? Hemos tenido que pasar situaciones bastante complejas, las cuales parecen que no tuvieran solución. Esos conflictos familiares donde nosotros vemos los hijos que por más que oremos y oremos, nada, no pasa nada, parece que no pasará nada. Esa situación de el ser que hemos perdido se fue y se fue, y aquí estamos nosotros y seguimos aquí nosotros sin saber por qué Dios permitió que se fuera, partiera de este mundo. Esa situación económica que pensamos que en algún momento pensamos que era lo mejor y resulta que resultó todo lo contrario y nos llevó a una situación contra la espada y la pared que no sabíamos que uno no sabe para dónde pegar, para dónde correr, para dónde moverse. ¿Qué hago? Esas situaciones con los cónyuges que muchas veces, que por más que usted ore y ore y ore y ore, usted no ve que pase absolutamente nada. Son cosas, ¿sí?, que en nuestras vidas pasan, nos pasan a todos. Diferentes circunstancias, diferentes situaciones que nos han pasado y que nos llevan a veces a nosotros los creyentes a confrontarnos, ¿sí? A confrontar, a pensar, de pronto a pensar más. Yo siempre digo a mi hija, yo pienso mucho, entonces a veces piensa uno de más. Pero son situaciones que te llevan de verdad a preguntar a uno: Dios, no entiendo.
no entiendo ni poquito. No veo, como dice el dicho, la luz al final del túnel. Pareciera que nunca fuera a amanecer. Entonces son cosas que de verdad nos aquejan. Nosotros somos creyentes, hemos confesado a Jesucristo en nuestras vidas como nuestro único Señor y Salvador, pero esas situaciones llegan y son complejas, ¿sí? Son complejas y son difíciles porque es que nosotros hemos creído, hemos confesado, ¿sí? Hemos creído y hemos confesado y a veces, o sea, no entendemos. Que lo diga alguien de afuera, pues uno dice, no tiene a Cristo en su corazón, pero aquí adentro es otra versión, es otra historia, ¿sí? Y son cosas bastante difíciles. Vamos a mirar en el Evangelio de Juan capítulo 11, es largo, vamos a leerlo, es largo y vamos a tratar de ir avanzando lo más rápido que podamos para llegar a la conclusión del tema. El título de la enseñanza de hoy es La fe que avanza, aunque la fe que avanza aún en medio de lo imposible, ¿sí? La fe que avanza aún en medio de lo imposible. Vamos a ver Lázaro. Yo creo que casi toda la mayoría de nosotros conocemos la historia de Lázaro, el que murió y que Jesús resucitó, ¿cierto? Pero esta historia tiene unas enseñanzas muy impresionantes, esta historia tiene unas enseñanzas bien interesantes. Cuando se dio este tema, yo analizaba y miraba y Dios me trajo a mí, Juan desde el principio me trajo Juan 11 y yo miré el tema y yo dije, Lázaro. Y entonces uno al leer este capítulo, uno entiende que el creyente, este capítulo es como ese camino que vive el creyente dentro de la dificultad, dentro del problema, dentro de la situación, dentro de la enfermedad. Es ese camino que vivió Marta, María, Lázaro, Jesús, ese es el camino que hace el creyente en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias, ¿sí? Entonces vamos a leerlo y vamos a ir tratando de avanzar lo que más podamos, lo más rápido para llegar a la conclusión. Vamos a empezar en versículo 1. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Dice aquí, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo ungió los pies con sus cabellos. Este pasaje, por eso le dije, tiene muchas enseñanzas y una de ellas es aquí porque él especifica que esta María, que es la hermana de Lázaro, ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. En Lucas capítulo 7 hay una historia de una mujer que llega y enjuaga y le echa perfume y limpia sus pies, los pies de Jesús con el cabello, bueno, pero esta María con esa María no son las mismas, ¿sí? Son diferentes y de acuerdo a lo que en los estudios se hace la aclaración, por eso se dice que Lázaro de Betania y María y su hermana Marta, o sea, de Betania, para entender que no es la misma mujer que nos habla Lucas capítulo 7, ¿sí? Sino que esta es otra. Esa costumbre era una costumbre en ese entonces, en esta cultura de este momento, el que se enjugara los pies, se le echara perfume o se secara con el cabello, esa era una costumbre que había en el momento de honra, ¿sí? Demostrar el amor que esa persona tenía para con esa persona, con este profeta o con Jesús en este caso. ¿Sí me hago entender? Era una cultura, algo de ellos. Entonces, esta no era la misma María de Lucas capítulo 7. Dice aquí, oyendo Jesús dijo, ¿está enfermo? Enviaron pues las hermanas, versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Aquí vamos a un primer punto. Y este primer punto es cuando ellas le mandan a decir, las hermanas de Lázaro, le mandan a decir a Jesús, Señor, aquí el que amas está enfermo. La pregunta es, ¿por qué no le dijeron, Lázaro está enfermo? ¿Por qué decirle el que amas está enfermo? ¿Sí? Y ojo, nosotros en la Biblia hay un pasaje que dice que Dios es amor y el amor es Dios. Y el que tiene a Dios, tiene amor, y el que tiene amor, tiene a Dios. Jesús, ¿quién es sobre la tierra? Dios.
la representación de Dios. Él vino a darnos a conocer a Dios. Sí, Él es Dios, ¿sí? Entonces, Jesús es la demostración de amor sobre esta tierra de Dios. Cuando ellas dicen que le digan a Jesús, he aquí el que amas está enfermo, no está queriéndonos decir que es que Jesús amaba más a Lázaro que a otra persona, o amaba a Lázaro más que a sus hermanas, o como alguna vez alguien dijo, es que ahí había otra clase de amor. No, ¿sí? Para ese entonces y en esa cultura, la palabra amor era amor. No es como nosotros en nuestra cultura, que nosotros diferenciamos la palabra amor. El amor de familia, el amor de hermanos, el amor de pareja. No, en esa cultura, en ese entonces la palabra amor era amor. Y el amor entre los diferentes estamentos de la sociedad se diferenciaba por las leyes, por la ley que había en ese momento. Pero la palabra amor era amor para todos igual. ¿Sí me hago entender? Entonces, ojo, cuando dice aquí que ellas enviaron, le dijeron, he aquí el que ama está enfermo. Recuerde que estamos hablando de la fe que avanza aún en medio de lo imposible. O sea, cómo avanzar con la fe y la esperanza en Cristo. Muchas veces nosotros, en medio de estas situaciones que tenemos, que se nos presentan, nosotros decimos, Señor, yo aquí estoy, yo, la que te confesé, la que te he servido, la que he sido fiel, Señor, aquí estoy rogando. ¿Sí? Nosotros muchas veces, así como las hermanas de Lázaro, que le mandaron a decir a Jesús, el que amas está enfermo, como quien vea, mire, escuche, no es cualquiera, somos nosotros, ¿sí? Como quien dice, ok, mosca, ¿no? Nosotros muchas veces así le clamamos a Dios. Es que yo tanto que he orado por esta enfermedad, tanto que he orado por estas hijas, he ayunado, he orado, he clamado, por mi esposo, por mi esposa, por esta situación económica. Señor, mírame, yo sirvo, yo te he confesado, yo estoy aquí sirviendo en la obra, yo estoy aquí, hey Señor, como quien dice, mírame, soy yo, ponga de mosca conmigo, ¿sí? Pilas. Eso era más o menos, es algo de lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros vivimos en medio de las circunstancias. Cuando nos pasa algo en nuestras vidas y nos queremos acercar a Dios, nos acercamos de pronto pretendiendo creer que Dios, por lo que nosotros hacemos, va a tener privilegios. ¿Sí? Por lo que nosotros hacemos, por las decisiones que hemos tomado, de pronto pueda tener alguna influencia y Dios se mueva más rápido con nosotros. Sigue diciendo, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Cuando Jesús dice aquí que esto no es sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, muchas veces en medio de nuestras circunstancias, de nuestras enfermedades, de nuestra situación económica, nuestro problema familiar, nosotros perdemos eso de perspectiva, lo perdemos de vista. Nosotros perdemos de vista que muchas de las cosas que nosotros pasan no es para nosotros glorificarnos, es para que Dios sea glorificado, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y nosotros no lo entendemos desde ese punto de vista. Por eso es que todo el tiempo preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Dios no pregunta por qué, Dios sabe, es el para qué. Él conoce muy bien el para qué, ¿sí? Y es para que Él sea glorificado, para que el Hijo sea glorificado a través de nuestras circunstancias, de nuestras dificultades, de nuestros problemas. Muchas veces Dios, eso que nos pasa a nosotros y que Dios se glorifica en esas cosas que nos pasa a nosotros, muchas veces, en muchas ocasiones Dios lo toma de referente para otras personas, para Él mostrar su poder, su grandeza, su amor, su misericordia, lo que Él quiera mostrar. Así nosotros no entendamos, así nosotros todavía no veamos como la luz al final del túnel, ¿sí? Muchas veces, pero mire que el poder de Dios es tan grande que Él
Él tiene el panorama completo. Yo siempre lo he dicho, Dios tiene el panorama completo de todo. Él no tiene una visión limitada. Los que tenemos la visión limitada somos nosotros frente a los problemas, frente a las circunstancias, frente a lo que nos sucede. Nosotros tenemos la visión limitada. Dios no. Dios tiene un panorama completo. Y por eso Él sí sabe el para qué, mientras que nosotros no. Sigue diciendo, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Contradictorio, ¿no? Contradictorio. Le dijeron, vea, el que amas está enfermo. Ah, sí, él dijo, no, esto no es para muerte, esto es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y se quedó 2 días más donde estaba. No, pues cualquiera puede haber dicho, qué amor, qué amor, qué amor tiene Jesús, ¿sí? Mire, cuando yo me acuerdo que en un momento de mi vida, unas circunstancias muy difíciles, yo me acuerdo que yo me levantaba madrugada, yo ni dormía por estar ahí llorando y pensando en esa situación, y orando y llorando y pensando en esa situación. Yo ni dormía, sabiendo que al otro día tenía que madrugar a trabajar a las 4 de la mañana, tenía que levantarme para ir a trabajar, y en esa circunstancia uno ahí, sí, y uno decía, Dios mío, ¿será que Dios no me oye? ¿Será que por qué Dios no actúa? ¿Qué pasa con esto, Dios mío? Pero es que yo oro y no siento, no veo la salida, no hay respuesta. ¿Qué pasa? Eso pasa. Que Lázaro estaba enfermo, le mandan a decir, y él se queda 2 días más. De que él amaba, aquí dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pero en el 5 que nos dice que él amaba, y amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. O sea, él las amaba, él las apreciaba, él las tenía en su muy buen concepto para él. Pero él se quedó 2 días más. ¿Por qué haría Jesús eso? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús quedarse 2 días más? ¿Por qué se demora tanto la respuesta cuando oramos? Muchas veces quisiéramos orar y que la respuesta fuera instantánea. Orar y ayunamos y vamos a la vigilia y vamos a las prédicas y Dios mío, yo quisiera que en 2, 3 meses ya la respuesta estuviera, pero muchas veces pasan años y la respuesta no llega. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede? ¿Por qué Jesús no corrió cuando le dijeron si amaba a Lázaro y a sus hermanas? ¿Por qué no corrió a donde estaba Lázaro? ¿Sí? Pero mire que aquí es donde está el punto. A pesar de que no vemos las circunstancias, a pesar de que no vemos que las circunstancias mejoren, que lo que nos está sucediendo tenga una solución, aquí es donde nosotros tenemos que aprender a avanzar. ¿Por medio de qué? De la fe. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender a avanzar por medio de la fe, aunque no entendamos por qué la respuesta se demora, por qué no llega la respuesta. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender a avanzar. Y es aquí donde muchas veces muchos de nosotros nos quemamos. Recuerde que dice que somos pasados como por fuego, así como se prueba el oro por fuego. Y ahí es donde muchos nos quedamos, y ahí es donde muchos nos estancamos, y ahí es donde muchos no crecemos espiritualmente, o donde muchos vuelven atrás, porque oran y no ven la respuesta, porque oran y no llega la solución, porque oran y claman y no ven que el poder de Dios llegue. Entonces se desaniman, pierden las fuerzas, vuelven atrás. No, pues entonces nada, o se estancan. Ahí quedan, ni avanzan, ni crecen espiritualmente, ni nada, siguen ahí. Muchas veces con el pretexto de que no, Dios obrará cuando quiere. Dios hará cuando quiera. Claro, Dios es omnipotente y Él hará cuando quiera. Pero el problema no es ese. El problema no es Dios. El problema, ¿quiénes somos? Nosotros. Que no aprendemos a avanzar en medio de las circunstancias. Dejamos que las circunstancias, los problemas, la enfermedad, la necesidad nos envuelva de tal manera que nos pone quietos y no crecemos espiritualmente y no avanzamos. ¿Sí? Y no avanzamos. Entonces, sigue diciendo aquí,
Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Aquí hay otra enseñanza grandísima, pero si nos ponemos a dar cada enseñanza, por eso digo, este pasaje tiene unas enseñanzas muy grandes, pero ahí en este pedazo que acabamos de leer es real. El que no tiene la luz tropieza. El que no tiene la luz tropieza. Y está usted y se da contra esa pared, y se da contra la otra, y se da contra la otra, y contra la otra. Como dice el pastor muchas veces: hombre, si usted se va por el camino, tropieza con una piedra y no aprende a levantar los dedos, pues también. ¿Sí? Pero mucho nos pasa. Usted está ahí, está en el problema y usted sigue dándose contra las paredes, sigue andando contra las paredes porque anda en la oscuridad, está en las tinieblas. El que no tiene, el que no está en la luz, no ve por dónde camina. Pero el que está en tinieblas tropezará todo el tiempo, y por eso es que muchas veces uno, pero otra vez, no he terminado de salir, y está dando todo, golpes y golpes y tropiezo, porque anda en las tinieblas, porque no está en la luz. Porque en medio de las circunstancias no aprendió a avanzar y a crecer espiritualmente, porque se dejó agobiar por la esperanza, por la problema, por lo que haya sido, que se achicopaló y no quiso seguir creciendo espiritualmente, no quiso seguir buscando a Dios, no quiso seguir metiéndose más con Él, no quiso seguir leyendo la palabra, haciendo estudio de la palabra, sino que se estancó, se quedó ahí. ¿Sí? Sigue diciendo aquí: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Ojo. Entonces, miren lo que nosotros tenemos que entender: que desde la perspectiva humana, muchas veces las cosas parecen que tardan, las cosas parecen que no avanzan, pero desde la perspectiva de Dios, nosotros tenemos que entender que Dios tiene un propósito mayor. ¿Sí? La fe confía incluso cuando no comprendemos. ¿Qué dice Romanos 8:28? Vamos rápidamente ahí a Romanos 8:28. Es el pasaje que le encanta al pastor. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Como decía el pastor la otra vez, él decía que este pasaje lo recitamos mucho, pero solo recitamos la primera parte, que es: y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero nos olvidamos del resto, que dice: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sí, todas las cosas nos ayudan a bien, pero usted y yo fuimos llamados. Entonces, ¿estamos o no estamos en el propósito de Dios? ¿Sí? Ahí esa es la cuestión, y esa es la parte. Nosotros no podemos dejar que las circunstancias, los problemas, la enfermedad, lo que sea que estemos viviendo, la situación económica, nos detenga, nos minimice, nos aleje de Dios, no nos deje crecer espiritualmente, no nos deje avanzar. ¿Sí? No nos deje avanzar. ¿Por qué quedarse allí? Pues ya usted ve que está sufriendo, pues hay que avanzar. Yo siempre lo he dicho: entre más nos demoremos en aprender, pues más nos demoramos en salir del problema, ¿no? De la circunstancia, más nos vamos a demorar a salir de ahí. Rápidamente vamos a Isaías 55. Isaías 55. 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Eso es real. Nosotros estamos pensando que es amarillo y Dios ya dijo que era azul, y nosotros seguimos pensando que es amarillo. ¿Sí? Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos los caminos de Dios.
Él tiene cosas mucho mejores para nosotros, cosas mucho más grandes para nosotros. Vean, mis hermanos, cuando yo tuve el cáncer, que a mí me dijeron tiene cáncer de cuello uterino, yo empecé el tratamiento en el Primitivo Iglesia. Entonces allá sí tiene cáncer, sí, hay que hacerle una conización o algo así, un conoles, algo así. No, hay que mandarlo. Y entonces me dijeron, vaya allá y allá espere que allá, cuando ya la programen, la llaman. Eso fue en agosto. Pasó septiembre, pasó octubre, pasó noviembre, pasó diciembre. En diciembre fui a averiguar, no, que tiene que esperar a que la llamen. Llegó enero, llegó finales de enero y fui y pregunté, no, que eso todavía no, tiene que esperar a que la llamen. Y llegó febrero y yo dije, bueno, y no es, yo pensaba que a uno le decían cáncer y la gente corría con uno, a ver, ¿a dónde? Y yo dije, bueno, yo ahora sí, yo dije, Dios mío, aquí qué tengo que hacer, Dios. Y me puse a orar, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque es que esto no avanza, ¿sí? Esto no avanza. Entonces Dios me dijo, o me mostró cómo hacer, y yo dije, así, voy a ir aquí al puesto de salud del 12, pido cita y vuelvo y empiezo todo de nuevo, porque es que esto allá como que no funcionó. Y así fue, yo llegué aquí, pedí cita ahí en el 12 con médico general, le conté toda la historia y me dijo, ¿cómo se le ocurre esto a gente? Porque es así, no ha hecho nada. Y él me mandó al Duarte Cancino, me dijo, eso de allá, anulemos todo eso, volvamos a empezar al Duarte Cancino, allá hay un señor que yo conozco, bla, 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 bla. Vea, para no hacerle larga la historia, eso fue allá, eso fue allá de la mano de Dios. Allá en el Duarte Cancino son unas filísimas para que le den a usted y uno tiene que madrugar que para coger. Pues como yo trabajaba, yo salía a mediodía del trabajo y voy a ir a averiguar cómo es eso allá. Y a la 1 de la tarde me enfilé para ir al Duarte Cancino sin conocer, sin nada. Inclusive me fui en un pirata y una señora del pirata me decía, mucho cuidado, métame por aquí, no, por esta cuadra. Le dijo hasta el señor del pirata donde me dejara para que yo me metiera por esa cuadra y yo hice lo que me dijo la señora. Llegué allá solo a averiguar, porque pues yo sabía que ya a la 1 de la tarde qué cita le iban a dar a una hora y la gente madruga ya muchísimo. Pues nada, yo llegué a la 1, yo le pregunté a la señora, mire esto y esto y esto. Me dijo, sí, pero ¿usted qué quiere? Le dije, no, pues una cita. Me dijo, sí, listo, ¿con qué doctor? Con tal. Sí, aquí está, plin. A los 8 días yo ya estaba en cita. Eso no lo hace y no Dios. Por eso que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, nuestros caminos son los caminos de Dios. Hombre, nosotros no entendemos muchas cosas, pero Dios sí. ¿Sí? Dios sí lo entiende, Dios tiene el panorama completo. Avanzamos con esperanza porque Cristo es la resurrección y la vida. Sigamos leyendo acá. Dice, y me alegro, acá dice en el 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Ojo, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo investigué y es sorprendente que Marta no había llegado él y ya había salido a atalayarlo al camino. Y Marta hizo una demanda, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella sabía el poder, sabía lo que Jesús podía hacer. Pero vamos a poner esto un poquito en contexto. María le estaba diciendo, si hubieras estado aquí no hubiera muerto, si hubieras estado aquí. Hasta ahí María tenía hasta Marta tenía ese panorama ahí, hasta ahí claro, ¿sí? Pero ¿por qué era la angustia de María y de Marta? ¿Por qué me dice en el versículo 18? Miren, nada en la Biblia que aparezca en la Biblia es porque sí. En el 18 dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. El 19 dice, muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. En la época de María y Marta tenía que haber un hombre que representara a la mujer, porque si no había un hombre, la mujer era un 0 a la izquierda. Y al morir el hombre y no quedar alguien que la representara, un hijo adulto, un hijo mayor o alguien, pues
Sencillamente podían venir otros familiares y tomar lo que tenían como de ellos. Y ellas, por ser mujeres, no tenían derecho a reclamar, ni tenían tampoco poder salir a trabajar, ¿sí? De ir a buscar un empleo, como hacemos nosotros ahora. Yo trabajo y busco un empleo. No, en ese entonces no se podía. Las mujeres no podían hacer eso. ¿Cuál era la angustia entonces de María y Marta? Dice que la familia llegó, dice que no, dijo que vinieron muchos judíos a consolarla. ¿Qué me indica a mí eso? Que María y Marta no tenían ¿qué? Familia, no tenían hijos, ni esposo. ¿Quién las representaba? Lázaro. ¿Sí? Y en alguna investigación que hice, en estudio que dice que por la forma como amortajaron a Lázaro, como lo envolvieron, quería decir que era de descendencia de Leví, de los Leví, por la forma como lo amortajaron. O sea que los levitas eran los sacerdotes, ¿cierto, pastor? Entonces, aún más todavía. Porque a los levitas son los únicos que no le dieron territorio, sino que ellos vivían dentro del pueblo, dentro de los pueblos. Aún más la preocupación de ellas de no tener quien las representara. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a entrar? Ay, se me olvidó el nombre de la ciudad. Y que iba una caravana con una mujer llorando a su hijo muerto, Naín. Y la señora iba llorando y él se conmovió. ¿Por qué se conmovió él de que la señora y todos iban llorando? Porque el que había muerto era su hijo y ella no tenía quien más la representara. ¿Sí? ¿Cuál era la angustia de María y Marta en ese momento? Se les murió el único que las podía representar. Y ellas estaban en el aire. Por eso Marta sale y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Eso lo tenía claro ella. Pero mire lo que le dice Jesús: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella no le estaba diciendo resucite a Lázaro en ningún momento. Ojo, mas también sé que lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo? Palabras más, palabras menos, Marta a Jesús: no nos desampares, búscanos a alguien que nos represente, que no quedemos solas. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice Jesús? Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¿Qué le dice Marta? Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Sí vio que ella no le está pidiendo que lo resucite? Ella sabía que cuando vamos delante de Dios todos vamos a resucitar. Eso dice Apocalipsis. ¿Sí? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo él a Marta. ¿Pero qué le respondió Marta? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hasta ese momento Marta no tenía ni la más remota idea de cómo Jesús iba a solucionar esa situación. Sí, ella tenía una idea de cómo quería ella que Jesús le resolviera la situación, mas no tenía ni idea en ese momento de cómo Jesús iba a solucionar esa. Nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en Cristo. Cuando todo parece perdido, Él sigue teniendo la última palabra. ¿Sí? Ojo, nosotros no podemos, como Marta, esperar que ya pasó, se murió y entonces Dios, ¿qué vas a hacer? Hombre, si a mí me preguntan, yo le voy a decir algo chistoso. Si a mí me preguntan, la pandemia pasó para que Dios me ayudara a mí. Lo veo así. ¿Por qué? Porque yo estaba en la universidad cuando la pandemia y yo estaba becada. Obviamente yo tenía que conservar mi beca porque el semestre, para pagar el semestre, yo no tenía, entonces yo conservaba mi beca. Pero cuando llegó la pandemia, yo me acuerdo que antes de llegar la pandemia, con los chicos de prejuveniles tuvimos una conversación me quedó marcada. Y algunos de ellos me dijeron: profesora, ¿y si pierde la beca, qué va a hacer usted? Porque hablamos algo del estudio. Y entonces me dijeron: profesora, ¿y si pierde la beca, qué hace? Le dije: ay, yo no sé qué hará Dios, pero algo hará Dios para que yo siga. Les dije así. Vino la pandemia
Y resulta que con la pandemia vino la virtualidad, y como en ese momento la verdad nadie trabajábamos la virtualidad era muy poco trabajada para enseñar, eso nos tocó un aprendizaje, pero a los físicos golpes, a los que no sabíamos manejar computador. Nos tocó aprender a los físicos golpes, y entonces Ludari se pasaba día y noche sentada en ese computador tratando de armar clases, de subirlas, bueno, mejor dicho, una locura. Y entonces Ludari, y empieza la universidad también virtual, y como yo no sabía mucho, pues muchas cosas no las podía hacer con la misma facilidad que las hacía presencial. Eso fue una locura, pues Ludari perdió ese año, ese semestre, la beca. Cuando a mí me llega la noticia de que Ludari perdió la beca, dije, ay Dios mío, y en plena pandemia, ya estábamos finalizando el 2020, y el golpe fue que Ludari perdió la beca. Y yo, déjeme decirle, estaba trabajando, y a mí duraron 5 meses en ese trabajo que no me pagaban un solo peso. Y llegó la noticia de Ludari perdió la beca. Dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde me prendo? ¿Y qué voy a hacer? Porque ya tenía que matricular para el otro semestre. Voy y le hablo al dueño del colegio y le dijo, ay mire, yo de lo que usted me debe, usted siempre nos dijo que tomáramos eso como un ahorrito, pues yo sí lo entendí, y yo necesito parte de ese ahorrito porque necesito pagar mi semestre, necesito que me... ¡Ay! Se enojó ese señor, dijo, Dios mío santo. Salí yo de allá. Al último le dije, Señor, yo no sé de qué ir a hacer, pero yo no me voy a salir. Yo sí. ¿Qué ir a hacer? Justo en ese momento aprueban la ley de que todo mundo matrícula cero. Y me llega una notificación que Ludari quedó entre la matrícula cero. Y yo, ay, vio, ahí está. Por la pandemia, el gobierno dio la ayuda de la matrícula cero para ese momento de todos los que estábamos estudiando. Matrícula cero. Ay, Dios mío, que si a mí me preguntan, Dios, cuando la pandemia fue para ayudarme. Porque si no hubiera habido pandemia y Ludari hubiera perdido la beca, ¿qué hubiera hecho? ¿Cierto? Entonces ahí está, ¿sí ve? Nosotros tenemos que conservar nuestra esperanza en Cristo y no en las circunstancias, ¿sí? No en las circunstancias. Dios es el que tiene la última palabra. Hebreos 10:12 dice, vamos a Hebreos 10:12. Conocí este pasaje, no lo conocía mucho, pero lo conocí investigando y me pareció interesante. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, no estoy creo que leyendo donde no es. Hebreos 10, no 10:12, 10:23. 10:23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Parece complicado, parece difícil, pero dice, mantengámonos firmes sin fluctuar. O sea, sin fluctuar quiere decir de que hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Oiga, la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo perder la esperanza de que Dios va a cumplir lo que me prometió. ¿Sí? Así de sencillo. Si Él lo prometió, lo cumple. Lo cumple. Sigue diciendo aquí. Estamos en Juan, ¿no? Seguimos en Juan capítulo 11. Dice, y el versículo 28, y habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Qué hizo María? Lo mismito que hizo Marta. ¿Sí? Lo mismito que hizo Marta. Y luego no fue ella la que le enjugó los pies y le lavó los pies. Pero hizo exactamente lo que hizo Marta. Le hizo la misma demanda. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces dice aquí que Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo,
¿Dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. En este Jesús lloró siempre habla muchas cosas, ¿no? Pero es que en este momento yo lo entendí así. Jesús lloró, sí, porque dice que él se estremeció. Pero ¿por qué se estremeció Jesús si Jesús ya sabía lo que iba a pasar? Jesús ya sabía qué iba a hacer. ¿Por qué se estremeció? Vio llorando a María, vio llorando a los que iban con María. ¿Por qué se estremeció Jesús? Hombre, Jesús no se estremeció porque ella llorara. ¿Por qué se estremeció? Ahí está. Él se estremeció por la falta de fe. ¿Sí? Se estremeció de ver cómo no podían entender si él era el Hijo de Dios, si ya habían entendido que él era el Hijo de Dios. Ya, Marta, ¿qué le dijo? Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo Marta? Sí, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y eso mismo era María, cuando le enjugó los pies le estaba diciendo lo mismo. Hombre, o sea, yo no voy a decir que no llore, porque es que la muerte de un ser querido, hombre, duele. Estando en una enfermedad, díganme a mí, yo lloré hasta que me cansé. Cuando lo del cáncer, cuando está en una situación económica que uno no ve la salida, uno llora. Para vergüenza mía, pero lo voy a contar para testimonio, que nunca lo he dicho. Cuando mi hija la mayor cumplió 15 años, yo ya, en ese momento el papá de mis hijas ya se había ido, nos había dejado. La hija mayor, y cuando él se fue, tenía 14 años y la hija menor tenía 5. Pues poco después mi hija la mayor cumplió 15 y hubo alguien que me decía, no, pero es que tu hija es muy buena, tu hija es muy obediente, tu hija se merece la fiesta de los 15, no, ¿cómo vas a dejar de hacerlo? Pero en ese momento mi familia y yo sabemos que estábamos pasando una situación económica difícil, pero yo me dejé llenar. Mi hija, sí, los 15. El papá no aparecía ni en curvas. Y una grandiosa idea, me dijeron, preste y le hace la fiesta. Y sí, Dari se dejó convencer y le pidió a un gota a gota prestada plata. Dios mío santo. Y yo ya era cristiana. ¿Ya cuánto llevaba yo en el cristianismo? ¿Quién sabe cuánto llevaba yo en el cristianismo? Pues para no contarle más, yo hice la fiesta, pero Dios mío, solo Dios y yo sabemos lo que yo oré, lo que yo clamé, lo que yo ayuné, vigilé por esa deuda. Y no por tanto eso, porque yo sabía que el gota a gota al cual le había prestado tenía una fama. Entonces los Dar hizo con otro gota a gota, otro préstamo para pagarle a ese gota a gota. Entonces, ay Señor mi Dios, fueron 7 años. 7 años donde yo oré, lloré, clamé. A lo último me relajé. Y a lo último tuve que terminar creyéndole a Dios para ver que la solución que Dios dio, una solución, bendito Dios, increíble, maravillosa, que pude salir de esa deuda, pagar. Pero fue solo la mano de Dios. Como Dios dio la solución, solo fue la mano de Dios. No hubo otra forma. Porque en 7 años yo decía, Dios mío, ¿yo cómo pago? Es más, el gota a gota al último terminé diciendo, bueno, me van a pagar, listo. Hicimos un acuerdo con el gota a gota de que él paraba los intereses para que le pudiéramos pagar. Él congeló los intereses para que le pudiéramos pagar. Y le pudimos pagar, y hubo alguien de mi familia que me ayudaron y Dios tocó sus corazones para poder pagar, porque eso fue. Pero eso, mire cómo es. ¿Por qué Jesús lloró? Nuestra falta de fe. ¿Por qué más va a llorar Jesús? Si Él tiene el panorama completo de la situación, si Él sabe cómo es la situación. Déjeme decirle un detallito para que le quede más claro. Cuando yo le hago el préstamo al segundo gota a gota para pagarle al primero, yo le pago y a los poquitos días lo matan. Diga, y usted me puede creer que yo me entero de que yo, si me hubiera esperado un poquito más, él nunca me tuvo anotado en ningún libro, porque yo era la profesora del hijo de él. Entonces él no me anotó en ningún libro. Él al morir, nadie me hubiera cobrado.
Entonces, uno solito se mete en los problemas, ¿sí ve? Uno solito se mete en las cosas. Dios quiere para uno cosas grandes, pero uno está caminándole en reversa a Dios, ¿sí? Uno le está caminando en reversa a Dios todo el tiempo. Tremendo, ¿cierto? Pero yo me río ahorita. En esa época yo no me reía. En esa época aquí el pastor hablaba de sembremos, pactemos, y yo decía, Dios mío, yo con esto, yo decía, Señor, y el pastor decía, créanle a Dios, y yo decía, yo creo, pero iba pasando el tiempo y no veía, ¿sí? Pero Dios fue fiel, Dios fue misericordioso. Entonces cuando dice Jesús lloró, hombre, yo lo entiendo por el lado es que Jesús lloró es por ver cómo, hombre, cómo no entendían, por qué estaban tan desconsoladas, tan tristes, por qué estaban tan adoloridas, por qué estaban tan acongojadas. Si ya sabían que Él era el Hijo de Dios, si ya ellas habían confesado y creían que Él era el Hijo de Dios, ¿por qué estar tan acongojadas? ¿Sí me entienden? Eso digo yo, que por eso dice la Biblia, Jesús lloró. Sigue diciendo aquí. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaban, y algunos de ellos le dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Oiga, la gente cuando uno está en problema es cosa seria. No, pero es que usted tiene que orar. ¿No será que le falta orar? ¿No será que le falta metas en ayuno? Ay, es que usted de pronto no está vigilando. Es que usted, Dios mío, solo Dios y uno sabe cómo está viviendo esa circunstancia. Solo Dios y uno sabe cómo está llevando esa cruz, ¿sí? Pero hay gente que chuza feo. Pero bueno, sigamos. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. El mundo dice ver para creer. Jesús, ¿qué dice? Cree y verás la gloria de Dios. La fe tiene que preceder al milagro. Sin fe no hay milagros, ¿sí? La fe tiene que preceder al milagro. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:7? Vamos rápidamente allá, 2 de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Por más que usted llore, patalee, chille, grite, bueno, usted se desahogará y su corazón se desahogará, pero de ahí no pasará. Porque Dios únicamente se mueve por nuestra fe. Él no se mueve por los lloros, por las lágrimas, por los lamentos. Él se mueve por fe, por nuestra fe. ¿Sí? Por nuestra fe, amén. Sí, en Hebreos, en Hebreos 11:1, ¿qué dice? Ya ese no lo sabemos todos, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Avanzamos dejando atrás aquello que nos ata, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que avanzar. Sí o sí, en medio de las circunstancias, nosotros tenemos que aprender a avanzar. Porque todo lo que nos pase a nosotros tiene que servir para que nosotros crezcamos espiritualmente, pero además de que crezcamos espiritualmente, nos fortalezcamos, ¿sí? Seamos cada día más fuertes. Yo no puedo estar diciendo, ay, es que me tentó, ay, es que el pecado vino. No, ya, fortalézcase, deje esas cosas, ya con todo lo que le ha pasado, crezca espiritualmente y fortalézcase para que cuando vengan las cosas usted ya sepa cómo actuar, cómo manejarse, cómo controlarse, cómo permanecer en la fe del que va a hacer el milagro, en la fe en Cristo, ¿sí? Entonces sigue diciendo aquí, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído.
Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esto va de la mano con este pasaje de acá del principio que dice, cuando Jesús dijo, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Por eso Él dice acá que Él le dio gracias y lo dijo para que todos oyeran, pero que se dieran también cuenta de que Él era el Hijo de Dios. ¿Sí? Y verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, dice aquí, para que crean que tú me has enviado. O sea que aquí miramos cómo las circunstancias, por muy negativas, por muy malas que parezcan, por muy difíciles que uno las crea y que no tienen solución, por ejemplo, como el cáncer. Uno dice, ¿cáncer? No, pues el cáncer no tiene sanidad, pero yo soy sana de cáncer, Dios a mí me sanó de cáncer. Sí, Dios hizo su milagro. Y son cosas que uno dice que a lo mejor no tienen solución, pero en las manos de Dios sí. En las manos de Dios sí. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que para que las circunstancias, las cosas que a nosotros nos pasan, es para que Dios sea glorificado y el nombre de nuestro Señor Jesucristo también. Amén. Entonces sigue diciendo acá, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en el sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Amén. O sea que el que murió, revivió. ¿Para Dios eso era imposible? No. Muchos de nosotros, por los problemas, por la enfermedad, por la circunstancia económica, familiar que estamos viviendo, hemos dejado que nuestros sueños se mueran. Hemos enterrado nuestros sueños, hemos enterrado nuestras metas, nuestras ilusiones, las enterramos. No, ya eso no se dio, le echamos tierrita y déjelo ahí. No, ya me cansé, ya Dios sabrá, ahí dejemos eso ahí. Lo enterramos. Pero para Dios no hay nada muerto. Dios resucita a los muertos. Y así, por medio de toda circunstancia que nosotros podamos vivir, Dios puede resucitar esos sueños, esas metas, esos anhelos. Eso que usted un día tuvo y que lo dejó ahí, Dios lo puede resucitar. Amén. Mire, tanto así que cuando Él dice dejarle ir, desatarle y dejarle ir, Dios no solo nos da vida, sino también que quiere librarnos de todo aquello que impide nuestro crecimiento. O sea, Él salió atado, Él no lo iban a dejar así atado. ¿Qué dijo Jesús? O sea, la pregunta es, ¿había necesidad que Jesús dijera desatarle y dejarle ir? O sea, pues lógico, ya estaba caminando, había que desatarlo, ¿no? Pero Jesús dijo, desatarlo y dejarlo ir. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? Romper aquellas cosas que nos están atando, que no permiten en nuestras vidas o que nos impiden que crezcamos espiritualmente, como son el miedo, la culpa, el resentimiento, el pecado, la incredulidad y muchas otras cosas, ¿sí?, que atan nuestras vidas. Muchas de las circunstancias que pasan, uno empieza a echarse mía culpa. ¿Se acuerda que yo les conté en algún momento que lo que me marcó de la muerte de mi segundo hijo no fue ni tanto la muerte, sino lo que sucedió después? ¿Y qué hizo que yo dijera, ay sí, por mi culpa, por el tipo de vida que yo llevaba, la clase de, claro, ese niño nació así porque es que Dios todo lo hace perfecto, pero es que la forma que yo vi, o sea, yo me até, ¿sí? Uno empieza a atarse por el miedo, por la culpa, por el resentimiento, por el odio, por el pecado, por la incredulidad misma. Uno empieza a atarse, ¿sí? Pero Dios tiene con nosotros muchos otros propósitos. Vamos al último pasaje, que es Romanos 15. Romanos 15. ¿Qué dice Romanos 15, versículo 13? Y el Dios de esperanza
os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice, tremendo este pasaje. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundemos en esperanza en el poder del Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros, en medio de toda circunstancia, en medio de todo lo que estemos viviendo, nosotros avancemos con fe y esperanza en Cristo Jesús, porque Él fue el que prometió y Él lo cumple. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies, vamos a orar.